Hola amigos, a continuación vamos a ver el tema de polígonos. Como es un tema un poco extenso, vamos a tratar de resumir la mayoría de las fórmulas con un solo problema, resolviendo 5 diferentes incógnitas. Vamos a ver este problema que tengo aquí. Los ángulos internos de un hexágono se representan mediante ángulo A, ángulo B, ángulo C, ángulo D, ángulo E y ángulo F, y cada uno con diferentes medidas que tienen, por ejemplo, ángulo A 5x, ángulo B 3x, ángulo D 3.5x, ángulo F 5x. Veo que tienen una incógnita que es x, que ahorita voy a despejar. Vamos viendo cuál es la primera incógnita que tengo, inciso 1. Halla la medida del ángulo A. Para encontrar la medida del ángulo A yo tengo que saber exactamente cuánto cuánto vale x, que esta es mi incógnita en cada uno de los ángulos. Yo sé que si sumo todos los ángulos voy a tener el valor de la suma de los ángulos internos de ese polígono. Pero para sacar eso voy a utilizar mi primera fórmula. La primera fórmula que voy a utilizar es la que me dice que la suma de ángulos internos es igual a 180 grados que multiplica a n menos 2. Al ser este un hexágono, yo sé que n es igual a 6. Entonces simplemente tengo que sustituir aquí. La suma de ángulos internos va a ser igual a 180 grados que multiplica 6 menos 2. Esto es igual a 180 que multiplica 6 menos 2 me da 4. Y me da 180 por 4. 4 por 0, 0, 8, 4, 32, que me da 720 grados. Entonces yo sé que la suma de ángulos internos de un hexágono van a ser 720 grados. Repito, la suma de los ángulos internos de todos los ángulos que están dentro del hexágono. ¿Ok? Esta información, ¿para qué la quiero? Ya que no me está pidiendo la suma de ángulos internos, pero yo necesito esa información para poder sacar la medida de este ángulo. ¿Por qué? Yo sé que si sumo todos los ángulos, el ángulo A más el ángulo B más C más D más E más el ángulo F va a ser igual a 720 grados. Pero ahora, cada uno de estos tiene un valor. Vamos cambiando el valor que tiene. El ángulo A vale 5x, más el ángulo B que vale 3x, más 2.5x, más 3.5x, más 6x, más 5x, es igual a 720. ¿Ok? ¿Con qué finalidad hago esto? Voy a despejar la incógnita que es x. ¿Ok? Lo hacemos. Yo al sumar todos estos x, 8, 5, 6, 14, 6, 20, me dan 25x. Entonces, 25x es igual a 720. El 25 está multiplicando x, pasa dividiendo. Va a ser x igual a 720 sobre 25. Divido 720 sobre 25, x va a ser igual a 28.8. Repito, este tampoco me lo está pidiendo el problema. El problema lo que me está pidiendo es encontrar la medida del ángulo A. Pero yo ya tengo lo que vale la incógnita que es x. Lo que me va a ser muy fácil hacer lo siguiente, que es el ángulo A. El ángulo A es igual a 5x. Y yo sé que x vale 28.8. Multiplico 5 por 28.8 me da 144 grados. El ángulo A es igual a 144 grados. Ese es el resultado número 1. Ahora, vamos a ver cuál es la siguiente pregunta que me hace. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice? Solamente un vértice. Si yo pongo a ver cómo sería la figura de un hexágono. Un hexágono es una figura que tiene 6 lados. Pudiera ser un hexágono de esta manera. Este es un hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 lados. Pudiera ser un hexágono. Y me está pidiendo el inciso 2.
¿Cuántas diagonales pueden trazarse desde un vértice? Lo que significa cuántas diagonales puedo trazar desde aquí. Las diagonales son líneas rectas que van de un vértice a otro siempre y cuando no sean continuos o adyacentes. Veo que no puedo trazar un vértice de aquí a aquí porque está continuo, pero sí puedo trazar de aquí a aquí, 1 aquí, 2 y 3. Y yo sé que desde un vértice pueden trazarse 3, pero hay una fórmula que me ayuda a calcular esto. Esto me sirve, ahora aquí con un hexágono está muy sencillo porque es un polígono pequeño, pero ¿qué tal si me habla de un polígono de 36 lados? Eso me lo complicaría mucho. Vamos a comprobar esto mediante la siguiente fórmula. La fórmula es, para encontrar las diagonales desde un solo vértice, sería diagonales es igual al número de lados del polígono menos 3. Y yo ahorita sé que estoy trabajando con un hexágono. El hexágono tiene 6 lados, entonces sería 6 menos 3. El número de diagonales de un solo vértice de este polígono es igual a 3. Y aquí lo hemos comprobado. Esta es mi respuesta del inciso 2. Vamos con el inciso 3. El inciso 3 me pide cuántas diagonales pueden dibujarse desde todos los vértices. Veo que aquí tengo un solo vértice, pero yo también quiero saber cuántos desde aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Luego de aquí a aquí, de aquí a aquí, y ya de aquí a aquí, aquí, acá. ¿Cuántas son las diagonales totales que tengo? Para eso tengo otra fórmula. Para encontrar el número de diagonales desde todos los vértices, es una fórmula que me dice que D la distingo con una D mayúscula solo para saber que esas son los diagonales desde todos los vértices, y ya con una D minúscula para saber que es desde un vértice. La fórmula me dice que D es igual a N por N menos 3 sobre 2. Sustituyo en la fórmula, esto va a ser igual a 6 porque es un hexágono, es lo que me indica N es el número de lados. 6 que multiplica 6 menos 3 sobre 2. Aquí hacemos un pequeño truco matemático que me gusta hacer para facilitar las cosas. Que yo sé que 6 entre 2 es igual a 3. Y 6 menos 3 es igual a 3. Y 3 por 3 es igual a 9. 9 diagonales son las diagonales que se pueden trazar desde todos sus vértices. Okay. Aprovechando un poquito el espacio, vamos con el inciso 4. El inciso 4 de este problema me dice la medida de cada ángulo interno. Esta es muy sencilla. Para calcular la medida de un ángulo interno, vamos a aprovechar este espacio que está aquí. La medida de un ángulo interno, la fórmula me dice, es igual a 180 grados que multiplica n menos 2 sobre n. Yo sé que n es igual a 6. Esto va a ser igual a 180 que multiplica 6 menos 2 sobre 6. Aquí puedo hacer el mismo truco matemático que me gusta hacer a mí. Va a quedar un poquito justo el espacio. Me va a quedar 180 sobre 6 me da a 30, que multiplica 6 menos 2 a 4, y 30 por 4 me da 120 grados. Entonces, un ángulo interno de un hexágono mide 120 grados. Por último, vamos a calcular la medida de un ángulo externo. La fórmula para sacar un ángulo externo es más sencilla aún. Ángulo externo es igual a 360 grados sobre n. Y aquí va a ser 360 grados sobre 6. Y 360 grados sobre 6 me da 60 grados. Esto es sacar el ángulo externo con fórmula. Pero hay un principio en los polígonos. En los polígonos me dice que la suma de ángulo interno más el ángulo externo es igual a 180 grados.
Por lo tanto, yo ya tenía lo que valía el ángulo interno. Simplemente tenía que restar los 180 y me iba de 180 menos los 120, me iba a dar 60. Pero de cualquiera de las dos maneras es correcto.